Buenos días, profesora. Mi nombre es Isabela Mateo. Para darle cumplimiento a la actividad asignada por usted, voy a empezar explicando lo que es la transacción, la aprehensión de la instancia y los efectos del proceso. Ok, la transacción nos la define el artículo 1713 del Código Civil, que nos habla que la transacción es un contrato entre las partes para terminar un litigio pendiente que se tiene en algún caso. Carnelutti sostiene que no es un contrato, sino una combinación y una renuncia de reconocimiento de dos renuncias simultáneas, porque tanto la parte actora como la parte demandante llegan a un consenso y por lo tanto ellas transan para así dejar el proceso que están llevando. En la transacción hay concesiones recíprocas y en estos casos una transacción termina el litigio y precave un litigio eventual, pues la transacción tiene el efecto de la cosa juzgada. La naturaleza que vemos en la transacción es el principio de la autonomía de la voluntad, pues las partes tienen que estar de acuerdo en transar. El efecto de la transacción. Los efectos de la transacción extinguen el proceso y también la relación jurídica que los sujetos tienen. Los efectos de la transacción son: termina un litigio pendiente, da fuerza de ley, tiene fuerza de ley entre las partes como cosa juzgada, y la transacción es a título ejecutivo. Cuando se tenga un contenido capaz de ejecución en nuestro derecho, el juez que ha conocido en primera instancia debe tener o cumplir la sentencia ejecutoria, sino también en cualquier otro acto que tenga fuerza tal, siguiendo el efecto y las reglas de ejecución de la sentencia, para no entrar en la misma materia si no tiene efecto de la cosa juzgada, en tal caso que se quiera volver a entablar un conflicto por el mismo problema o la misma situación que se esté discutiendo. La eficacia de la transacción. La eficacia de la transacción sostiene que no hay una transferencia de derecho entre una parte a otra, sino que como los dos están transando, como los dos están llegando a un convenio, una conciliación, entre otras figuras que veremos más adelante, pues son acuerdos recíprocos. Por lo tanto, la transacción, la eficacia que tiene es el respeto de una de las partes y la otra parte también para poder transar. Ok, figuras que vemos en la transacción. Nos encontramos con la conciliación, que es la convención del acuerdo que llegan las partes por la mediación del juez durante el proceso, que pone fin a un litigio y que tiene los mismos efectos de sentencia definitiva y firme. Esto es la conciliación. Ahora veamos una diferencia que nos pone Carnelutti, que es entre la conciliación y la mediación. La conciliación es la mitad de camino entre la mediación y la decisión, que tiene la forma de la primera y la sustancia de la segunda, puesto que la conciliación va siempre pegada a derecho y busca un equilibrio entre las partes. Efecto que tiene la conciliación: poner fin al proceso, es ejecutable como sentencia y tiene efecto de cosa juzgada. Ahora veremos las formas de la conciliación. Cuando una de las partes haya conciliado, se llevará a cabo un acta que contenga la convención, que estará firmada por el juez, el secretario y las partes.
Los requisitos. Primeramente, tiene que realizarse ante el juez en las horas de despacho, siguiendo lo previsto en el artículo 195. Se levantará un acta que contenga la conciliación y el acta debe ser firmada por el juez, el secretario y las partes. Vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es la homologación. La homologación funciona como un requisito de eficacia del desistimiento, el cual hasta el momento solo tenía una eficacia relativa entre las partes. El auto homologatorio no constituye una sentencia sobre el mérito, sentencia de renuncia, como es exigida en otros sistemas, sino la aprobación o ratificación por el juez del desistimiento del actor. La no suspensión del proceso también la vemos dentro de lo que es la transacción, pues se dice que si hay una mediación, si hay una conciliación, en ninguna de sus fases del proceso se suspende así las partes estén llegando a una conciliación hasta no llegar a una conciliación certera, verás. El desistimiento. El desistimiento es la declaración unilateral de voluntad del actor por el cual abandona la pretensión que ha hecho valer a través de una demanda, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria, esto previsto en el artículo 264 del CPC. Los efectos que tiene el desistimiento es poner fin al juicio. El desistimiento compone un litigio y deja resuelta la controversia en los términos de la pretensión renunciada. El desistimiento produce los mismos efectos de cosa juzgada que la sentencia ejecutoria, esto es, impide a todo un proceso futuro con el mismo problema. El convenimiento. El convenimiento se produce en cualquier grado, estado de la causa que puede demandante desistir de la demanda y el demandado convenir a ella. Esto previsto en el artículo 263 de nuestro CPC. Las clases de convenimiento puede ser tácito y puede ser expreso. El tácito es cuando se da la no contradicción a la demanda, mientras que el convenimiento expreso debe ser exacto e inequívoco. Efectos del convenimiento. El convenimiento, una vez homologado, pone fin al juicio y asimismo es ejecutable como sentencia siguiendo el procedimiento de ejecución de las fases. Muy bien, pasemos ahora con lo que es la aprehensión de la instancia. La aprehensión de la instancia es el tema número 23 y vamos a hablar un poco sobre lo que nos dejó Reyel Rombel, que dice que es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto y procedimiento por las partes. Es decir, existe un desinterés de ambas partes y por eso le dictan la aprehensión de la instancia. Los efectos que tiene la aprehensión de la instancia es la terminación del proceso. Dicen que si una de las partes apela a la aprehensión de la instancia, este produce efectos de cosa juzgada y la otra parte no puede intentar otra acción similar a esta. El artículo que nos habla de la aprehensión de la instancia es el 265 de nuestro Código Procesal Civil, que dice: la instancia se extinguirá por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún procedimiento. La inactividad debe ser de las partes. Después de vista la causa, no producirá
no producirá ningún efecto entre las partes, la pretensión no causa costo entre las partes, sino que de tal manera que si las partes no tienen inactividad, el juez puede dictar una aprehensión de instancia, ya que hay inactividad en el proceso y hay desinterés, por así decirlo, de las partes. Solamente de las partes. Cuando hay inactividad por parte del juez, no ocasiona aprehensión de instancia, ya que un juez puede estar subsumido dentro de otros litigios, pero la inactividad del juez no quiere decir que ocasione la aprehensión de la instancia. Procedencias de la aprehensión. Veíamos cómo procede contra entidades públicas. En el artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, la aprehensión procede contra la nación, los estados, las municipalidades y los establecimientos públicos. También procede en los incapaces, y es el mismo artículo que no los prevé, el 268, que dice: la aprehensión procede contra los menores y en cualquier otra persona que no tenga libre administración de sus bienes, salvo el recurso contra sus representantes. La irrenunciabilidad. Esto lo vemos en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, que dice que las pretensiones no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el tribunal, y la sentencia declare cualquier caso es apelable libremente. Es decir, que la aprehensión de la instancia puede ser dictada solamente por el tribunal de oficio. Ninguna de las partes puede dictarse la aprehensión ni nada, solamente el juez. Ahora pasemos a ver lo que es los efectos del proceso. Los efectos del proceso es el último tema. Vemos cómo aparece la figura de la cosa juzgada. Ningún juez podrá volver a decidir una controversia ya decidida. Vemos cómo hay cosa juzgada formal y vemos cómo hay cosa juzgada material. La cosa juzgada formal es la inmutabilidad de la sentencia por la preclusión de los recursos. Y la cosa juzgada material es la inmutabilidad de los efectos de la sentencia no sujeta a recursos en todo proceso futuro sobre el mismo objeto. También vemos cómo la eficacia de la cosa juzgada es inimpugnable en cuanto le impide a la ley decidir contra o le impide a la ley promover otro juicio sobre el mismo tema. A continuación voy a seguir explicando en un siguiente video.